¿Qué es la inteligencia? Inteligencia es la capacidad de reconocer juicios justos, ajustados, concordantes con su razón de ser o con nuestro criterio. La inteligencia es el tribunal que determina lo confiable o lo dudable. Lo que convence se asume, lo dudoso no convence y se cuestiona o se olvida. Cuando se desconoce la razón de ser del objeto, cuando no se conocen su por qué o su para qué, el juicio dependerá del criterio imaginario del sujeto. En esos casos, el sujeto, antes de emitir un juicio o antes de aceptar o negar la información, debería darse el tiempo necesario para investigar y descubrir la razón del objeto en estudio. El sujeto es al mismo tiempo observador y protagonista, es actor y observador de la escena o en la escena. Es importante comprender el papel de ambos, del observante y del practicante, y declarar la importancia del observante por sobre el practicante. El actor se debe al guión. El guión es observante del actor. El ser es siempre por sobre el estar. Lo que está, está porque es. Lo que es puede no estar, pero lo que está no puede dejar de ser. La inteligencia transforma la información del objeto en conocimiento en el sujeto. La voluntad transforma la expectación en experiencia y la emoción transforma la actitud en actividad. Las capacidades humanas son transformadoras, así como la energía se transforma en fuerza. La libertad también transforma la opción en elección. Debemos considerar la importancia del espíritu por sobre la materia. Cuando Einstein nos dice que E es igual a m por el cuadrado de la velocidad de la luz, es decir, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, afirma únicamente un significado idealizado. No se sabe aún si la velocidad de la luz es la que consideró Einstein, ni se ha demostrado si el cuadrado de la velocidad de la luz por la masa la transforma o no en energía, puesto que la energía ni se crea ni se destruye. La energía sigue siendo un aspecto estimulante indefinido. Pertenece al universo paralelo. ¿Qué es la luz? Todavía no se sabe qué es la luz. Y la física cuántica nos dice que la materia o la masa son poderes de presión, intensidad y potencia, son simplemente movimientos. Movimientos pertenecen al universo paralelo de lo establecido. El otro universo paralelo es el de la creación o el de lo creado. El dato en evidencia supera al relato, pero en convencimiento es el relato el que supera al dato. De la creación o de lo creado únicamente existe aquello que ha sido reconocido. La inteligencia, al reconocer, establece la existencia de lo reconocido. Sin reconocimiento, la realidad creada, aunque esté, no existe ante el que no lo conoce, por lo tanto no es. Las cosas están, pero no son, hasta que se las reconoce. ¿Existe el asesino de un cadáver que no se ha encontrado? No. Nadie puede reconocerlo y consecuentemente no existe. ¿Puedes demostrar que existe aquello que desconoces? No. Nadie puede, consecuentemente, únicamente existe aquello que es o ha sido reconocido independientemente de si están o no. Mentir es provocar el convencimiento de algo inexistente o incorrecto. El acto incorrecto de mentir existe, pero no la mentira, porque la mentira no se cree. Y si no se cree, no convence, no se transforma en conocimiento. Si no se conoce, no existe. ¿Existe la nada? Existe la interrogante, pero la ausencia de todo no existe, porque nadie lo podría apreciar o conocer, y al no ser conocido, la nada no existe. Curiosamente, frente a esta comprensión, podemos afirmar que la historia no es la recopilación de sucesos, sino una recopilación de convencimientos que pueden provenir de observaciones, experiencias o incluso de sentimientos compartidos totalmente ajenos a la realidad. Por ejemplo, la historia de España indica en sus escritos que la Armada Invencible fue vencida por una tormenta, no por los ingleses, pero la versión inglesa dice que los barcos españoles eran muy grandes y lentos y los remeros ingleses los prendieron fuego. Lo mismo se aplica a versiones sobre la religión, la filosofía o la política.
Pensar algo puede convencer de la existencia del mismo algo, porque el cerebro no distingue entre la realidad observada y la realidad imaginada. Ambas pasan a través de la memoria, a través del intelecto, y se transforman en realidad en la conciencia del individuo. En ocasiones, imágenes de un sueño son adquiridas por la conciencia del individuo y transformadas en realidades que provocan fobias, miedos o temores totalmente imaginarias. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, a los dragones, a los troles, a la pincoya o al trauco. La inteligencia es un sistema operativo de análisis comparativo entre signo y significado o entre criterio e información. La sensibilidad, la inteligencia y el poder son una trinidad transformadora. Para sentir es necesario de la estimulación perceptual y la estimulación es un impulso percibido por la emoción que satisface a la sensibilidad emocional. Para convencerse es necesario un interés investigativo y un objeto concordante. La concordia es imposible sin una estimulación sensible y sin un objeto realizado por un poder. Para realizar es necesario libertad, autonomía y responder estimuladamente a la motivación de cumplir con el deber ajustado a lo necesario o esperado. La transformación es una realidad inexcusable y al alcance de todos los sensibles con la perceptibilidad suficiente para reconocerla. La comunicación es un medio de transformación de sonidos, es decir, palabras en ideas, significados. La temperatura transforma el agua en hielo o la evapora. Los sentidos son transformadores de radiaciones en color, de longitudes de onda en música o sonidos, etcétera, etcétera. Hablar de transformación sin conocer esta realidad es dialogar con el sonido del silencio. La energía se transforma porque contiene esta trinidad perceptiva, cognitiva y productiva y dispone de sus atribuciones en libertad, autonomía y responsabilidad. Cuando estás en la nube, no ves la nube. Para ver la nube blanca debes mirarla en la distancia. El ser humano contiene esa nube blanca en su identidad, su conciencia, pero no la ve. No la ve porque no puede distanciarse de ella. La reconoce mediante la actividad, pero no la identifica por completo hasta pasado un largo tiempo de experiencia. La naturaleza es un constante transformador de variabilidad en inmutabilidad y de porciones de la inmutabilidad en variabilidad. La ordenanza no es nada sin un orden y el orden no existe sino en la ordenanza. La dualidad complementaria es fundamentalmente en la transformación, es fundamental en la transformación. Observa la transformación de sustancias. El huevo con limón y aceite se transforma en mayonesa. Los lácteos en sus variables, quesos, mantequilla, etc. El fuego transforma la madera en ceniza, la lava líquida en rocas sólidas, el estiércol en fertilizante, la oruga en mariposa, etcétera, etcétera. La transformación exige estructuras físicas, materia y sistemas químicos, cambios. La materia y el cambio. El fierro es físico, materia. La oxidación es químico, cambio. El cambio es en sí un ejemplo de transformación. La transformación es un complejo sistema de variaciones motrices, físico-químicas o psicosomáticas. La transformación es una constante, así como la energía, o cambia en sí mismo o cambia en torno al ambiente en el que se ubica. La Tierra gira en su rotación y en su traslación. Consecuentemente, todo objeto contenido en la Tierra cambia de posición. Se dice que la energía ni se crea ni se destruye, es eterna e infinita, es inmanente, existe contenida en todo objeto y se transforma. Esta frase científica o este contenido filosófico, epistemológico, ontológico es por muchos aceptado y por muy pocos comprendido. ¿Cómo se transforma la energía en fuerza? La fuerza se percibe con nuestro aparato sensorial. Se siente la presión, la intensidad, su poder, pero ¿de dónde proviene ese poder, esa intensidad y esa presión? Porque de acuerdo con las leyes de movimiento, ningún cuerpo puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplica una o varias otras fuerzas externas. Aquí tenemos el proceso de la transformación.
¿Qué forma tiene la energía? No tiene forma. ¿Cómo puede transformarse algo informe o sin forma en algo limitado o morfológico? Del mismo modo como una ráfaga de viento invisible se transforma en un cilindro visible o tornado. Los átomos son los ladrillos que hacen visible una construcción, pero el procesador del ordenamiento de los ladrillos, que es el creador de la construcción, no se ve, no tiene forma. Todo acto se debe y justifica en la razón que lo determina y declara necesario. Consecuentemente, todo acto se inicia en una necesidad por conseguir una finalidad específica, que satisface a la necesidad originaria, lógicamente. Esta necesidad originaria universal, creadora de todo o de toda morfología existente, es un poder intencional, selectivo, supremo y superior a las capacidades humanas, supremo en poder, supremo en inteligencia, supremo en calidad. ¿Dónde, de acuerdo a esta afirmación, cabe la espontaneidad o el azar de una manoseada y ficticia teoría de la evolución al azar? Si todo acto se debe y justifica en la necesidad que satisface, todo acto ha sido intencionado por una necesidad originaria, de donde se deduce la existencia de una sensibilidad o capacidad emocional que capta la necesidad de realizar el acto, de una inteligencia o sabiduría que sabe cómo hacerlo y de una voluntad infinita que puede realizarlo perfectamente. Esto no te lo puede explicar la ciencia porque la ciencia no puede entrar dentro de los contenidos propositivos. La ciencia simplemente explica el cómo, dónde y cuándo, pero no el por qué y el para qué. El por qué y el para qué lo explica la filosofía. Si todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, si toda necesidad se debe a la satisfacción que la motiva, si toda motivación se debe a la expectación de disfrutar el deber que se ha cumplido, todo acto es en consecuencia derivado de una perceptibilidad emocional, de una selectividad analítica o inteligente y de la voluntad de un poder. Consecuentemente, emoción intencional, perceptual, espectadora, espera y desea, inteligencia selectiva en libertad de optar y voluntad creativa derivada de la selectividad opcional en libertad son las facultades que hacen posible la creación. Si decimos que la energía se transforma, las facultades para transformar son las mencionadas. Nada se transforma sin intencionalidad, nada se transforma en algo distinto sin selectividad, nada se transforma sin poder. Intencionalidad es una estimulación emocional, intencionalidad selectiva implica libertad y capacidad de juicio o intelecto, es decir, la suma de inteligencia y conciencia, además del poder potencial capaz de cumplir dicha transformación. La potencia del poder de la energía capaz de crear el universo es inimaginable, es un poder absoluto puesto que pudo realizar todo el espectro, todo el aspecto físico, por llamarlo de alguna manera. Conclusión, la energía o la primera energía universal es un potencial infinito conectivo, inteligente y creativo. Origina aspectos complementarios dominados por el centro del valor. Valor y aspectos duales complementarios o naturaleza son los fundamentos de la creación. Valor y naturaleza son las bases fundamentales de la creación. ¿Podríamos decir que el origen de la creación es un ser? Si hacemos uso del método deductivo, habría que precisar el significado de ser. Si por ser se entiende una entidad con integridad y dignidad capaz de autotransformarse, en ese caso sí. La respuesta sería que ese origen creador de finalidades específicas únicas completas en la integridad de su digna identidad es un ente lo que es o existe íntegro en su dignidad, puesto que todos sus derivados son perfectos y ordenados en el ordenamiento cósmico. Si pensamos que ese ser, ente o existencia es una figura morfológica con atribuciones de juez que evalúa al actuar de sus actos, no, ese ser no existiría, porque la ordenanza o la Constitución no puede ser al mismo tiempo abogado defensor o fiscal o tribunal constitucional del ordenamiento que representa. La Constitución no juzga lo lícito o lo ilícito, lo juzga el aparato judicial. En el caso de las normas de la naturaleza, si no las cumples deberás restituir los errores para beneficiarte del orden, pero la naturaleza no juzga, juzga el hijo al padre
el padre al hijo y los complementos genéticos el uno al otro. La máxima capacidad de juicio existe contenida en la naturaleza humana. Si pensamos que ese ser, ente o existencia originaria es humano con la variabilidad de posibilidades humanas, pues no. No, porque el originario no puede limitarse al fragmento de una caracterización originada. El artista no es una obra limitada. Si por ser, ente o existencia se entiende un sistema de atribuciones sensibles, perceptuales, cognitivas, justas y motivantes responsables, sí, sí, esos son aspectos o esos aspectos son manifestación, por lo tanto, debe contenerlos. Si existen en lo manifestado, la causa debe contener esos aspectos, sin límites morfológicos porque no tiene límites, sin edad porque eso está más allá del tiempo, es una dimensión espiritual en su naturaleza directiva inherente en cada especie y dotado de una conciencia absolutamente íntegra en la dignidad de su identidad. Primera energía universal, intención, selección y poder. Aquí tenemos la primera energía universal y el poder es algo consecutivo con la intensidad y potencia de la física. En primer lugar, se debe reconocer la existencia de un potencial intencional selectivo y poderoso. Este poder se deduce de la evidente transformación de potencias en poderes existentes. La potencia energética del viento giratorio ante la temperatura se transforma en tornado visible. El cálculo de la potencia eléctrica se obtiene al tener en cuenta la carga eléctrica, también conocida como tensión eléctrica, que pasa en un tiempo limitado a través de una diferencia de potencia denominada intensidad. El resultado, cuya unidad es el vatio, se obtiene al multiplicar la tensión por la intensidad. Presión o tensión, intensidad y potencia son aspectos de un poder físico. La potencia es una cantidad de poder. Ese potencial exige de otras fuerzas como la temperatura necesita del viento. El potencial de la presión necesita del tiempo y del espacio, y en la presión se establecen en paralelo y al unísono porque la creación es una unidad dual trinitaria. Presión, intensidad y potencia, tiempo, espacio y velocidad e intención, selección y poder son 6 facultades exigidas en el establecimiento de una transformación cualquiera. Sin intención, selección y poder, sin presión, intensidad y potencia, sin tiempo, espacio y velocidad es imposible crear. La potencia del poder motriz al expandirse se posiciona en otro lugar, adquiriendo de ese modo una realidad espontánea espacio-temporal y girando alrededor del centro de su extensión. Del mismo modo que la estimulación origina el impulso, así se origina la realidad temporoespacial de las fuerzas, y se puede comprender la creación de una dimensión paralela ligada al campo energético, pero independiente del campo, como el electromagnetismo. El poder del campo no termina, la dualidad electromagnética se acaba. Si observamos este proceso originario en la reproducción celular, que es el elemento base de las especies originadas, es obvio pensar que el origen del originado, eso contiene el proceso originador de lo originado. Las glándulas estimuladas por la reacción a una estimulación externa producen las hormonas y éstas activan el sistema nervioso físico. Estas manifestaciones de transformaciones de elementos originados por aspectos no físicos como temblar o transpirar por miedo demuestran la actividad de un potencial transformador en la energía que los origina. Un aspecto importante de reconocer es que todo lo originado por la energía originaria, primera energía original, es completo, cumplido o perfecto. No falta o no le falta nada. Si todo lo originado, eso está completo, la especie humana libre, autónoma y responsable ha de cumplirse en la dignidad de su identidad íntegra. Para eso ha de transformarse en lo que es, un ser incondicional ante el máximo deber necesario de realizarse en la vinculación afectiva, en el convencimiento de la justa razón y en el ideal humano naturalmente normado. Descubrimos cuál es la identidad y la integridad del artista, ahora cuál es su dignidad.
El artista es el heredero de la máxima calidad, del máximo raciocinio justo y del máximo poder creativo. Para disfrutar de esa herencia, ha de realizarse en su máxima satisfacción o plenitud, en su máximo conocimiento de lo justo y ajustarse al máximo en la justicia y en su máximo deber de ser auténtico y completo en su dignidad humana. De este nivel de calidad humana se derivan obras de arte extraordinarias. Realizarse incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Realizarse en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Realizarse verdadero en el establecimiento del vínculo filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial. Sobre este establecimiento el individuo humano adquiere la máxima dignidad. Se debe comprender que crear implica estructuras y sistemas operativos. La estructura ósea sostiene las sustancias, tejidos, órganos y demás aspectos contenidos en el cuerpo, y los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, etc., son compuestos directivos y aspectos dirigidos. Los aspectos directivos, la razón de ser, la necesidad y la satisfacción de cada aspecto no se ven, pero se deducen del deber que cumplen. La temperatura no se ve, pero se siente, se sabe que está y se ve cómo opera. Nadie con dos dedos de frente negaría la existencia de la temperatura después de ver llover, nevar y ventilar los campos. El proceso origen, división y unión molecular, observado por la vista humana y reconocido por el intelecto humano, se deriva de una dosis de intención, selección y poder innegable. Esa intención, selección y poder es el contenido que posibilita el origen del original, siendo originado por un origen que lo intenciona porque lo pretende y lo necesita. ¿Cómo se puede reponer la dignidad humana? No se puede exigir una responsabilidad a quien ignora sus deberes. Se cometen errores por no saber cuáles son las obligaciones a cumplir y no se puede culpar de esos errores a los inocentes que no supieron que debían haber hecho. Uno no castiga al niño por ignorar la fecha del cumpleaños de su abuela. Del mismo modo, no se puede castigar los hábitos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia distintos a los normados a quienes ignoran las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Somos producto de la costumbre, nos acostumbramos a ser de la manera que observamos en el otro y en los otros, sin saber si esa costumbre es acorde con la ordenanza universal o no. Nuestra identidad original se encuentra cubierta por la adquisición de comportamientos ajenos al comportamiento normado. Nuestro convencimiento se encuentra contaminado con el convencimiento adquirido, ajeno a la razón pura, y nuestra convivencia se encuentra ajustada a reglas inventadas para el beneficio de los poderes dirigentes sociales. Cuando se comprende la verdadera identidad, se puede comprender cómo restituir los errores de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. La identidad íntegra del ser humano se deriva de, uno, la incondicionalidad ante el máximo deber necesario. Somos libres y libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Dos, la comprensión y el convencimiento de la máxima razón justa. Somos autónomos. Autonomía es la capacidad de reconocer el juicio justo de la máxima razón. Tres, la responsabilidad de controlar y dominar las virtudes, el celo y los instintos. Somos responsables de mantener la posición de dominio sobre el desorden, sobre los excesos y sobre las carencias afectivas, intelectivas o creativas. Para reparar los excesos o carencias del individuo, los psicólogos hacen un análisis del comportamiento a lo largo de tu vida, para descubrir errores en el comportamiento, el convencimiento y en la convivencia del individuo. Los errores, la sobreprotección o la indiferencia, la arrogancia o la ignorancia, la imposición o la inoperancia, los conoce cada uno. Y el narcisismo egoísta solo lo detecta el individuo. Afecta al prójimo, pero la comprensión de la repetición solo la reconoce el autor. El individuo siente qué es lo que no le satisface, qué es lo que no le convence y qué es lo que le perjudica y cómo es. Y el individuo en sí mismo comprende cómo se restituye eso, enfrentándolo con condiciones inversas o contrarias a lo que impide sentirse suficiente, seguro y satisfecho. Esto es muy importante. El único que denota el exceso o la carencia, el único que denota que su comportamiento es de alguna manera
el inadecuado, el único que denota los trastornos es el individuo. O sea, el individuo siente qué es lo que no satisface, qué es lo que no convence y qué es lo que le perjudica. ¿Y cómo se restituye eso? Enfrentándolo con condiciones inversas o contrarias a lo que le impide sentirse suficiente, seguro y satisfecho. La restauración del carácter tiene tres fundamentos esenciales. Uno, el personaje que debe o que desee restituirse uno mismo, las condiciones restitutivas al repetir el hábito ordenado, contrario al hábito desordenado, y tres, tiempo, 40 días, 120 días, 210 días o 400 días. Un mínimo de 40 días puede cambiar un hábito. Los problemas del carácter son todos los mismos. No tomar el punto de vista, lo que beneficia siempre a todo. Segundo, la inversión de posición, no responsabilizarse. Y tercero, la falta de dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Y ese descontrol deriva en comportamientos excesivos o carentes emocionales, intelectuales o conductuales. Ese comportamiento realiza al ser insuficiente, inseguro, insatisfecho, carente de autoestima, carente de autonomía, carente de autoridad. ¿Cómo se puede reponer la dignidad humana en lo afectivo, en lo cognitivo, en el comportamiento? Condiciones, hay que ponerse condiciones durante un tiempo. El individuo ha de ponerse las condiciones de si se siente sobreprotegido o sobreprotegiendo a alguien, liberarlo durante 40 días. Si se siente indiferente ante el afecto de alguien, durante 40 días lo atiendes, entiendes y estás atento a sus necesidades. Si se siente arrogante ante el otro, 40 días de humildad, templanza y empatía le harán ser más atractivo y confiable. Si se siente ignorante del otro o del otro, 40 días de estudio, de interés por él o por el otro, logrará las respuestas necesarias. Y si se siente empoderado, impositivo hacia el otro, 40 días de condición de solidaridad y colaboración con el otro en lo otro. Libéralo de su comportamiento, de tu comportamiento impositivo. Relájate y tolera. Permite al otro ser. Permítele decir, permítele hacer. Y si te sientes inoperante, ponte a trabajar 40 días. La restitución de la normalidad es responsabilidad únicamente del individuo que la padece, o del individuo que padece los trastornos. Nadie puede normalizar al otro en su responsabilidad. Como os digo, tenemos libertad, autonomía y responsabilidad. En lo afectivo, los extremos son el sobreprotector y el indiferente. En lo cognitivo, el arrogante y el ignorante. Y en el comportamiento, el impositivo y el inoperante. Identifica tus características erráticas, el egocéntrico, narcisista, introvertido, serio, triste, apagado. Podemos ser también emocionalmente incontinente, insensible, hipersensible o sentimental. Podemos ser intelectualmente incontinente, arrogante, síndrome de anticipación, charlatán, vehemente. Voluntariamente podemos ser informales, irrespetuosos, desmotivados. Podemos ser imprudentes, irreflexivos. Podemos ser destemplados, tercos, irresponsables, negligentes, temerosos, temerarios, aventureros, incontinente alimenticio, obeso, anoréxico, adictivo a sustancias, infiel, desleal. Todas estas características se eliminan al comportarse en forma humana o contraria. Eso, si nos identificamos con alguna de estas cosas y con otras cosas, debemos hacer el esfuerzo por restituirnos y ajustarnos a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. El ejercicio de restituir un hábito por otro implica separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación. 40 de separación, el hábito errático, estar 40 días separados de ese hábito que sé que no me beneficia, tener 40 días de fe en la posibilidad de restituirlo, unirme con el proceso de restituirlo, dividirme entre emisor y receptor del proceso, cautivarme con el proceso hasta realizar el cambio por completo y prepararme para la unidad con el cumplimiento del hábito. Estas cifras son muy importantes de conocer porque lo vamos a ver aplicado a la historia. La historia sigue este proceso de 40, 40, 12, 4, 21 y 40, que ya os explicaré de dónde proceden estos números. ¿A qué edad se dispone de la conciencia del ser, de saber si sentirse único, independiente y preparado para realizarse? ¿A qué edad se distancia el niño de los padres? ¿A qué edad comienza la actitud del niño a desprenderse o oponerse a los padres? ¿A qué edad sueñas con la pareja ideal, con la familia ideal, con el futuro ideal?
¿A qué edad comienza la pubertad? ¿A qué edad te preguntas qué vas a hacer con tu vida? Entre los 10 y los 12 años. Hay quienes solo quieren ser humanos y hay quienes quieren ser exitosos en una determinada profesión. Otros quieren viajar y conocer el mundo. Otros quieren acumular poder, dinero, posesiones. Cada uno de ellos tiene un ideal que le gustaría cumplir. El tema es cuál de esos ideales es el ideal humano que lo dignifica en su identidad íntegramente. Si no se conoce la integridad de la identidad humana, no se puede esperar la realización de la dignidad humana. La dignidad es el valor que adquiere el ser humano producto de la realización de su desarrollo e integridad humana. Si a los 12 años no controlas la prudencia y eres un imprudente, no controlas la templanza y eres un destemplado, si no controlas la firmeza y eres un disperso irresponsable, ¿crees que ese ideal familiar que esperas lo vas a establecer? Si a los 12 años no controlas la ansiedad y la angustia del instinto de protección, si no controlas los apetitos de la alimentación, hidratación y descanso, si no controlas el libertinaje y la infidelidad y la lealtad a la familia conectiva y perpetua del instinto reproductivo, ¿crees que ese ideal familiar que esperas lo vas a establecer? Si no controlas los excesos emocionales, intelectuales o motivacionales, ¿crees sinceramente que vas a establecer una familia ideal, unida, como la que te imaginas? Absolutamente no. Gracias por atender.